Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. Contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política. De lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? ¿Quién o quiénes se atreverán a defender los árboles del bosque de San Esteban Atlatauca, en Oaxaca? ¿Será que no vale la pena defender este lugar y su gente? ¿Habrá alguien que pueda pagar para que los animales silvestres no se extingan cuando el bosque siga reduciéndose? ¿Alguien que ayude a que los tequios y el trabajo comunitario se fortalezca? ¿Alguien, dice yo? ¿Alguien por ahí? ¿Hay alguien? Así lo escribió en su muro de Facebook Irma Galindo Barrios, defensora del bosque y del agua, desaparecida el 27 de octubre de 2021 en Ciudad de México. Ella vino a la capital del país para ser incluida en el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero antes de realizar este trámite, desapareció. Una noche escuchó cómo derribaban gigantes, y fue por eso que decidió levantar la voz. Fue por eso también que le quemaron su casa, obligándola a exiliarse un tiempo. Pero volvió a decir basta. Por eso, así como el bosque, la red Futuros Indígenas eleva un llamado de auxilio hasta encontrarla. En la cuenta de los días, el martes 23 de noviembre de 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que se buscaría a la ambientalista Irma Galindo, quien fue vista por última vez el 27 de octubre en la capital del país. Han pasado casi 5 meses desde su desaparición y aún se desconoce su paradero. Esta noche abordamos el tema hasta encontrar a Irma Galindo. Damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Aurora de la Riva y soy actualmente codirectora ejecutiva de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Un gusto estar aquí. Bienvenida, muchas gracias. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos,
encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Gabriela Sosa Martínez y Edith Díaz, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos nos acompaña Aurora de la Riva, ella codirectora ejecutiva de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. El tema de este martes, hasta encontrar a Irma Galindo. Aurora, del 27 de octubre del año pasado al día de hoy han transcurrido casi 5 meses desde la desaparición de Irma Galindo. ¿Qué autoridad está llevando el seguimiento del caso y qué avances se han registrado en la investigación? Bien, pues compartirles, como recordarán, Irma desapareció el 27 de octubre del año pasado, estando en la Ciudad de México. Entonces, esta desaparición se registra fuera de su lugar de origen, que es Oaxaca, en un contexto de un conflicto que se da en las localidades donde ella llevaba a cabo su labor de defensa, y por lo tanto, pues las autoridades que inicialmente tendrían que haber iniciado la investigación sobre su desaparición serían la Fiscalía de la Ciudad de México. Sin embargo, aconteció una confusión en cuanto se dio a conocer su desaparición, y compañeros del estado de Oaxaca, advirtiendo el que ella, al menos después de pasados unos días, estaba como en calidad de no localizable, inmediatamente acudieron a la Fiscalía de Oaxaca a hacer la denuncia, y entonces es ahí como la que inicialmente pues abre una carpeta de investigación sobre su desaparición, es la Fiscalía de Oaxaca. Nosotras, como Red Nacional de Defensoras, estábamos en comunicación en esos días con ella, y entonces es como también nos percatamos de que ella deja de contestarnos, de que algo está sucediendo, y en ese contexto es que nosotras registramos la desaparición en Ciudad de México, porque ella estaba en Ciudad de México, y así es como lo notificamos a las autoridades para finalmente la Fiscalía, ya transcurridos alrededor de un mes más o menos, la Fiscalía de la Ciudad de México, pues también abre una carpeta, y entendemos a la fecha están trabajando de manera colaborativa y conjunta ambas fiscalías. ¿Y sobre los avances en la investigación? Bien, comentarles que nosotras, como compañeras defensoras y como una red que articulamos para la defensa, para la denuncia, para el acuerpamiento de las defensoras, como les comentaba, estábamos en esos días en un acompañamiento de Irma ante el conflicto en su localidad, y ante la petición ella expresa que hizo a la red de que ayudáramos a gestionarles un espacio ante Gobernación para llevar a ese espacio las demandas y la preocupación de lo que estaba sucediendo en su localidad. Es así como nosotras intervenimos en el caso. Formalmente tenemos un espacio presencial de reunión con la Fiscalía, autoridades de la Ciudad de México. Teníamos recabadas como algunas informaciones de contactos de familiares de ella, ¿no?, con las que nos comunicamos para corroborar que en efecto Irma estaba pues desaparecida, y la Fiscalía nos abre este espacio y se inicia la carpeta, y quedamos como en un momento de poder dar continuidad a las investigaciones, ¿no?, de poder estar presentes en cuanto a los avances. Sin embargo, conforme pasan los días,
y como les comentaba, conforme evidentemente pues en Oaxaca también hay compañeros de ella con relación al caso y en especial pues también una compañera de ella muy cercana, se le reconoce como en calidad de los denunciantes, de los ofendidos, en este caso pues a estos compañeros de Oaxaca. Y a nosotras formalmente pues la Fiscalía nos informa, nos notifica que la red, con independencia de que estuviésemos siendo una red, compañeras de Irma, de que identificamos la desaparición en Ciudad de México, con independencia de esto, nos notifica la Fiscalía que no es posible reconocernos el carácter de ofendidas y evidentemente pues de poder tener conocimiento cercano de cuáles son estos avances en la investigación. Sin embargo, pues mencionarles que esto no nos excluye del caso, no nos quita del caso. Como defensoras tenemos una exigencia muy puntual. Entendemos también la complejidad de lo que implica toda investigación en el caso, especialmente de personas desaparecidas. Siempre son como líneas de investigación que hay que cuidar, que no siempre hay una secrecía en torno a las desapariciones que no se puede manejar también públicamente. Entonces, con independencia de que no se nos reconociese este carácter para poder estar cercanas al manejo de la carpeta de investigación, también es cierto que no es posible hacer como de manera pública alguna referencia sobre estas líneas de investigación por el cuidado que se debe de tener sobre las mismas. Advertimos también que en esta complejidad de lo que implican las investigaciones para personas desaparecidas, desafortunadamente está transcurriendo los días, los meses, como bien ya mencionaba Ana, estamos casi a cumplir 5 meses de su desaparición y pues esto nos puede hablar de muchas situaciones, ¿no? O de esta parte que se ha referido de esta opacidad sistemática, de esta falta de recursos humanos, operativos, técnicos, a veces de las fiscalías para realmente poder establecer rutas de investigación eficaces, prontas, que den cuenta sobre la posible ubicación o localización de las personas, como también la otra parte, ¿no? La otra parte de la complicación de las familias, de las personas cercanas, de poder establecer e indicar, ¿no? Como por dónde se pudieron haber dado estos contextos o los factores de riesgo que estaba asumiendo Irma en su labor como defensora. Aurora de la Riva, como ya referíamos, Irma fue vista por última vez el 27 de octubre del año pasado en la capital del país. ¿Qué la trajo a la Ciudad de México? ¿Qué tanto se sabe sobre su agenda de ese día? E incluso, si es posible, dar información sobre la última persona que tuvo contacto con ella. Bien, semanas previas a su desaparición fue que ella se puso en contacto con la red para hacernos referencia de que iba a acudir a un curso de sanación en el Estado de México. Y nos lo compartía, como tenemos contacto con muchas defensoras a nivel de la República en diferentes estados, que nos comparten algunas situaciones de sus traslados, ¿no? Por una u otra situación. Ella compartió esta parte en términos de que estamos todavía como en un contexto de pandemia, entonces ella estaba en una complicación de poder generarse de manera autónoma como recursos, porque es una defensora de a pie, en donde pues la gestión de recursos devienen explícitamente de una labor comunitaria, colectiva, independiente, no que su defensa le generara algún recurso. Entonces, pues ella se comunica para solicitar si había como algún tipo de apoyo que se le pudiese dar para ella trasladarse y llegar a este taller. Desde ahí entablamos la comunicación, llega al Estado de México, ella toma este curso de sanación con otro grupo de mujeres sanadoras, un espacio propicio de puras mujeres. Entonces ella, estando ahí, se traslada a la Ciudad de México y en ese ínter y en esos días es que se empiezan a dar hechos violentos en sus localidades donde ella residía, que es en el estado de Oaxaca, en el municipio de San Esteban Atlatlauca. Entonces se registran estos hechos
y ella advierte que pues son hechos que igualmente pues la pondrían en riesgo si ella como tomara esa decisión de regresar. Se comunica con nosotras y nos dice primeramente qué es lo que está sucediendo en Oaxaca, que generáramos un espacio, por favor, en Gobernación, que intermediáramos con ella para poder ella acercarse a Gobernación y hablar de lo sucedido, porque había personas desaparecidas, había quema de casas, y pues así hacemos. A la vez que tenemos el conocimiento, ella se empieza también a contactar con otras personas de Oaxaca, pero que radican en Ciudad de México. Como sabemos, en Ciudad de México también ya radican muchos migrantes indígenas de diferentes lugares de la República, y ellos están en contacto y hacen sus grupos, y entonces ella también de esa manera se contacta con este grupo de paisanos y paisanas de Oaxaca que están en Ciudad de México y que conjuntamente deciden hacer algunas acciones para poder denunciar estos hechos violentos que se dan en San Esteban Atlatlauca, y a su vez hacer una recolecta de víveres porque había un número significativo de desplazados, un número significativo de alrededor unas 120 personas, entre mujeres y niños principalmente. Y entonces lo que surge en ese contexto es que ella participa de un meeting días previos al 27 de octubre, el 25 de octubre, y en sus redes sociales publica su participación conjuntamente con otras paisanos y que están ahí en el Zócalo haciendo la denuncia, y a su vez manifiesta que están haciendo una recolecta de víveres. Nuestra última comunicación como red de defensoras con ella es el 27 de octubre, fecha en la que nosotras por mensaje le decimos a Irma que es posible que se tenga este espacio y se abra una fecha para que las atiendan en Gobernación. Ella nos dice que está bien, que nos pongamos de acuerdo. Se le dice que sí es posible mejor tener una llamada para coordinar mejor este espacio, y ya de ahí no obtenemos ninguna respuesta. Posteriormente de las llamadas que hacemos para encontrarla o saber de ella, es que tenemos el dato nosotras de que ese día ella se estaría trasladando al metro Barranca del Muerto a encontrarse con una persona que desconocemos, a la cual le iba, no sabemos si a entregar o ella iba a entregarle víveres. Esto es lo último que sabemos, o sea, el que estuvo en contacto con una persona que al parecer pues era una mujer en Barranca del Muerto, ¿no? Con esta intención de recolectar víveres. Al momento de su desaparición, ella ya contaba con el apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Irma se encontraba en una situación de riesgo desde 2 años atrás. Su labor de defensa de los bosques en este municipio de San Esteban Atlatlauca la había colocado en un foco de atención ante las autoridades municipales. Ella denunciaba públicamente la tala inmoderada que se estaba realizando en ciertas localidades de este municipio, y una tala que se llevaba pues a expensas y con el permiso y la anuencia de las autoridades municipales por parte de aserraderos que pues fuera de los horarios de trabajo llevaban a cabo esta actividad, y ella la empezó a denunciar. Desde entonces pues ella se gana esta manera de que la autoridad municipal la empieza a atacar, ¿no? La empieza a descalificar, y desde ese momento es que ella se coloca en esta situación de riesgo por su labor como defensora. Entonces, en el 2019, en otros sucesos violentos que se dan en estas localidades, en donde igualmente hay una quema de casas, se quema su casa y ella tiene que salir y pues es resguardada, ¿no? Por su propia seguridad. Hasta ahí, pues ella no tenía como medidas implementadas por parte de alguna autoridad. Regresa a Oaxaca y en este 2021, desde el 2020, en este contexto de pandemia, también surgen algunos incidentes. Ella nos llegaba a compartir que pues a momentos volvía a sentirse en riesgo, pero o sea, nunca como un riesgo que nos llevara a ponderar una situación igualmente como de que ella saliera de su lugar de donde vivía. Finalmente, pues ya en este 2021 se incrementa un poquito más el riesgo, se da este conflicto, estando afortunadamente, no sabemos como por qué ella estando fuera, y se le
pues observa a Irma la necesidad de que pidiera medidas de protección ante el mecanismo nacional. Ella lo solicita así, el mecanismo le dice que en efecto le va a dar las medidas y la convoca a una reunión en donde se llevaría a cabo la implementación y el acuerdo específico de las medidas que se le darían. Ya se le había adelantado como algunas ideas de qué medidas eran viables darle, y entonces esta reunión se fija para el 29 de octubre, un viernes 29 de octubre. Ella está en la Ciudad de México esperando también esta reunión. Obviamente, como les decía, no regresa a Oaxaca porque se da este conflicto y dice, aquí me mantengo hasta en tanto sea mi reunión. Y pues era considerada de manera formal ya una beneficiaria del mecanismo, ¿no? En donde ella pues ya había advertido al mecanismo de los riesgos y de este potencial conflicto que se estaba generando en donde ella vivía, ¿no? Un conflicto que está, también hay que decirlo, atravesado por diversas causas. Una de ellas era la labor de defensa del bosque de Irma, otra era una demanda que tenían las localidades hacia la cabecera municipal por una falta de transparencia, de ejecución y de cooperación equitativa de los recursos del municipio que no bajaban en igualdad a todas las localidades. Y otro tema también era la distribución de las tierras. Había varios conflictos ahí entretejidos, cruzados, en donde se quedaba también la situación de Irma. Y estos otros conflictos, pues sí, hacían todavía de mayor manera más vulnerable la situación de Irma. Aurora de la Riva, si te parece, en este punto nos gustaría pedirte, nos hablaras sobre la personalidad de Irma, sobre sus otros intereses y cómo es que ella se involucra en esta lucha contra la tala indebida y clandestina en el bosque de San Esteban Atlatlauca. Bueno, decir que la compañera Irma es una genuina defensora, mujer que desde muy pequeña advirtió como esas desigualdades y esos sistemas misóginos, machistas, esas estructuras patriarcales en donde su rol como en la familia y en la comunidad siempre quedaba como desdibujada, hecha a un lado, no considerada, no contemplada, y ella nos manifestaba, ¿verdad? Y compartía como tenía siempre esa inquietud desde como muy corta edad. Siempre fue una niña y luego pues una joven, una mujer que advertía esas desigualdades y advirtió que su papel sería no dejarse llevar en ese tren de esas desigualdades y en ese tren de la discriminación. Entonces, pues ella muy pequeña increpó lo que surgía al nivel familiar y colectivo, de tal manera que pues sí, fue una mujer que la llevó a romper. Incluso hasta como los lazos familiares, ¿no? Que implican cuando una tiene que alzar la voz y decir, no estoy de acuerdo en esto, pues sí, rompes la dinámica familiar. Y ella es así como se maneja durante toda su trayectoria de vida, como una mujer que denunciaba, que alzaba la voz, que no temía a ser diferente, a pensar diferente y a opinar distinto. Y eso la lleva a cuando detecta esta situación en el municipio donde ella estaba radicando, hacer la denuncia, tal cual como una mujer además indígena, ¿verdad? Con una conexión y una conciencia especial sobre lo que es la naturaleza, lo que es nuestra madre tierra, lo que es el recurso del medio ambiente para la generación de vida y para el equilibrio y el mantener ese estado. Como en su ser indígena estaba también muy presente eso y pues nunca dudó de, en cuanto detectó esta situación, pues empezar a hacer una denuncia pública muy desde su sentir y muy a partir de sus propias posibilidades, que en ese momento fue el manejo de las redes sociales que ella tenía, que era el Facebook, y empezar pues ahí a hacer la denuncia y después a generar también comunicaciones a autoridades como Profepa, como Semarnat, en donde pues también hubo respuesta. Entonces, así es como muchas mujeres en estos contextos comunitarios y que de pronto quedan como aislados, surgen como defensoras y que a lo mejor en el momento no saben que esa labor les da ese acuerpamiento y ese reconocimiento también como defensoras.
Aurora, las autoridades correspondientes han dado seguimiento a las denuncias que tenemos entendido. Ella realizó en 2019 ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Oaxaca y ante la Vicefiscalía Regional de la Mixteca. ¿Se ha actuado en contra de los talamontes que operaban en su comunidad? No, como les decíamos, los permisos para estos talamontes son dados y otorgados por la autoridad municipal esencialmente, y esta situación continúa así. De hecho, la reacción de la Profepa ante la denuncia que colocó Irma le generó mayor riesgo, porque estas personas de la Profepa inmediatamente notificaron a las autoridades municipales y dieron su nombre y sus referencias, cuando sabemos que esto en un contexto como el que ella estaba, así comunitario, pues le iba a implicar una ubicación inmediata, ¿no? Y una reacción inmediata negativa en su contra. Y entonces, digamos que no hubo respuesta, hubo una reacción y una reacción errónea por parte de Profepa, que lo único que hizo fue incrementar su riesgo, y ante lo que ella pues también respondió. Ella era una mujer muy inteligente. Irma reaccionó de la mejor manera, diciéndoles que ella ya no seguiría dándoles seguimiento como a estas comunicaciones con ellos, porque pues ellos habían solicitado justo casi que el anonimato de su denuncia, pero que se hicieran las investigaciones de lo que estaba sucediendo por el riesgo que corría, y sucedió todo lo contrario. Tenemos conocimiento de que en ese aspecto de la tala sigue todo tal cual, como en las mismas condiciones en las que ella lo denunció. Ya nos decías que en octubre del año pasado, en el mes de su desaparición, volvió a haber conflicto en San Esteban Atlatlauca, y que Irma presenta al Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas una relatoría de lo sucedido. Y en este documento tenemos entendido que ella escribe, y cito: informo que voy a dejar de esconderme para proteger mi pellejo a cambio de que el gobierno federal, las organizaciones que se dicen ecologistas y gente que dice amar la naturaleza me ayude a desarticular la mafia de poder que está matando a mi gente de la montaña. ¿A quiénes consideran ustedes, o si tienen la información y pueden proporcionarla, a quiénes se refería cuando hablaba de aquellos que están matando a su gente? Bien, como sin hacer como referencia en específico a ciertos actores que pueden o no probablemente estar involucrados, sí querer hacer esta puntualización que ya les hacía referencia. Es una zona en donde está atravesada por diversos conflictos, y en donde en específico por la labor de defensa de Irma, pues el principal interés que ella estaba moviendo, afectando, eran los intereses a nivel municipal, quienes pues otorgan estos permisos a estos aserraderos, que hasta donde nosotras sabemos son aserraderos locales. No se logra identificar que tengan relación con alguna otra empresa como más transnacional. Es una zona donde se hace artesanía a base de madera, y donde pues incluso es una economía que se da en esa zona, controlada hasta donde sabemos, sí, por el municipio y por habitantes del municipio, en donde incluso estaban trabajando hasta familiares de Irma, y donde también confrontó a la misma familia, ¿no? Porque hubo igualmente familia que trabajando en los aserraderos le decía que por qué hacía la denuncia cuando esa era su fuente de trabajo. Así es hasta donde se tiene identificado a estos probables actores y agresores de Irma. Justamente por esto que nos comentas de que incluso su familia se le enfrentó por su activismo en contra de la tala, quisiéramos preguntarte si su labor contaba con el apoyo de las y los habitantes de la zona, de la comunidad. Sí, ella logró tener adeptas y adeptos, principalmente mujeres, ¿no? Igual con las que trabajaba en colectivo, inicialmente en la elaboración de artesanías. Y de ahí, bueno, ella pues era pues casi que una líder nata, entonces llevó a que se sumaran con ella en esta labor de la defensa, y así igual se fueron sumando familias con ella. Era como un tejido muy pequeño, muy en lo colectivo, desde su propio espacio, pero sí logró tejer con mujeres,
con niñas, con niños, en términos de esta conciencia y de esta denuncia de que la tala estaba yendo más allá y que estaba afectando al bosque y que estaba afectando también sus propias vidas. ¿Qué posturas han adoptado los gobiernos municipal, estatal y federal frente a la violencia y desplazamiento forzado de campesinos en esta zona de la Mixteca oaxaqueña en razón de los conflictos existentes? Sí, sabemos que en cuanto se dieron este conflicto específicamente de San Esteban, todas las personas desplazadas fueron a la cabecera municipal de otro municipio, en donde, pues, en instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se les dio como un refugio que a la fecha está ocupado por estas familias que no han podido volver, porque pues se tiene al menos un censo de que fueron quemadas unas 100 casas, lo cual no es menor. Igualmente, así como desapareció Irma en este contexto en la Ciudad de México, desaparecieron otros 4 hombres más en la zona, ellos sí, en Oaxaca, no fuera de Oaxaca, sino ahí mismo en Oaxaca. Y a la fecha, en el municipio, sabemos por una declaración que logramos detectar públicamente en una nota de periódico, hubo y continúa esa descalificación hacia Irma por parte del presidente municipal, que cabe señalar que el que está ahorita no es el mismo que estaba en 2019, pero la línea de la presidencia municipal, con independencia de quien la esté ocupando, es la misma, es en contra de Irma. Y el del actual, hace unos 2 meses, 3 meses, en diciembre fue, que dijo que él no creía que Irma estuviera desaparecida y que nada más quería llamar la atención. O sea, sigue esa descalificación. Obviamente hubo un cuestionamiento ante este presidente municipal diciéndole que si aseveraba tal cosa, pues ¿por qué no decía él dónde estaba y si tenía pruebas para hacer esta afirmación? Ante lo cual evidentemente no respondió. Eso a nivel municipal, pues hay una postura tal cual de seguir descalificando y de decir que Irma, para ellos no creen que esté realmente desaparecida, que es ella la que está afuera por su propia voluntad. Por parte del Estado, bueno, pues la actuación de la Fiscalía de Oaxaca, que sabemos está trabajando con la Ciudad de México y en donde, pues como ya también les mencionábamos, a 5 meses en términos de una desaparición, se puede decir no están haciendo nada porque no sabemos ciertamente si ya tienen indicios de algo que nos haga decir qué sucedió con Irma, pero pues igual a veces las investigaciones no avanzan tanto. No podemos ahí afirmar realmente qué esté sucediendo en términos de la investigación. Estén haciendo diligencias que son infructuosas o no estén haciendo ninguna diligencia, que en términos de los resultados pues es casi que lo mismo. Y a nivel federal, como les mencionaba, hay una atención por parte del Instituto de Pueblos Indígenas en la atención de los refugiados, ¿no? En esta atención como humanitaria, pero que en términos de las investigaciones pues no están teniendo ninguna injerencia. Esto está totalmente colocado en el ámbito local. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Aurora de la Riva. Ella es codirectora ejecutiva de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. El tema de este martes, hasta encontrar a Irma Galindo. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan. Matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Tiene el burgués las leyes a sus pies, instituciones compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes,
para Cuba el bloqueo son leyes, para el mapuche terrorista leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre las penas son leyes, para nuestros recursos las ventas son leyes, para el que lucha la cárcel son leyes, que aquí nos matan las leyes. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando y yo siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. Buenas noches, Eliud. Adelante. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a quienes escuchan Las Mujeres Contamos. Desde la costa hasta la Mixteca de Oaxaca, el ataque hacia personas defensoras de la tierra y el territorio es constante. A la par de la desaparición de la defensora Irma Galindo en Ciudad de México, 4 comuneros de San Esteban, Atatlauca, también desaparecieron en esa región y la Fiscalía del Estado de Oaxaca no ha determinado qué pasó con ellos, a pesar de que en la zona se han encontrado cuerpos calcinados. Y así, tal como la niebla cae cada tarde sobre el bosque de San Esteban, en ese municipio existe opacidad y se apodera de estos casos, manteniendo en vilo a las comunidades que apelan a la protección internacional con el apoyo de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, que esta noche describe la complicada situación regional. Vamos a escuchar. Mauricio Santiago Reyes, director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, CEDAPI-AC. El tema de la defensa del territorio, de la defensa de los recursos naturales en Oaxaca, es un tema muy complicado. Nos enfrentamos a grupos de poder económico y político, sobre todo el despojo al territorio que se está dando muy fuertemente y sobre todo en la región de la costa, donde están despojando territorio cercano a la playa de comunidades indígenas, sobre todo basados en trampas, en engaños y en litigios que muchas veces son planeados o son apoyados por autoridades, y que es muy difícil cuando se reclama esos derechos, sobre todo a veces por campesinos, por comunidades indígenas. Nos vamos a enfrentar a intereses muy fuertes, y la única forma de defenderlos pues es en la vía legal, hacer uso de los organismos internacionales, como es el Sistema Interamericano, el Sistema Universal de Derechos Humanos, en el cual podemos también exigir que se respeten esos derechos, el derecho al territorio, al derecho a los recursos naturales. El tema de Irma Galindo es un tema muy complicado porque, bueno, no solo desaparece Irma Galindo, desaparecen 4 comuneros más, 4 personas de la comunidad que hasta el momento están desaparecidos. Si bien es cierto, se encontraron restos óseos calcinados, la Fiscalía del Estado de Oaxaca no ha hecho esas pruebas periciales para identificarlos. En el caso de Irma Galindo, pues ella desapareció en la Ciudad de México, y que sí, realmente una persona comprometida con la defensa del bosque. Una defensa que no era de ayer, sino ya tenía años defendiendo el bosque. Es muy triste que mujeres defensoras de derechos humanos, mujeres defensoras del bosque desaparezcan, ¿no? Y que posiblemente no se haga nada, a pesar de que existe una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que existe una acción urgente del Comité
desaparición forzada de la ONU. Yo considero que su desaparición tiene mucho que ver con la represión que sufrió las comunidades de Guerrero Grande, en el Oyuji. Yo creo que una de las personas que en un momento tienen que entrevistar o que la Fiscalía tiene que llamar a declarar son las autoridades del municipio de San Esteban Acatlauca. Estamos exigiendo que efectivamente aparezca Irma con vida, porque son muchas las mujeres que han desaparecido en la región mixteca. Irma es una de ellas, pero hay un sinfín de mujeres que no se investiga y que se da carpetazo a esas investigaciones. Gracias, Salud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. En esta emisión abordamos el tema hasta encontrar a Irma Galindo y nos acompaña en entrevista Aurora de la Riva. Ella es codirectora ejecutiva de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Aurora, en relación a Irma Galindo, el 16 de enero de este 2022, medios de comunicación dieron a conocer la localización de unos restos humanos y señalaron que podrían ser los de Irma, lo que posteriormente fue desmentido por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. ¿Filtraciones de este tipo violan el debido proceso y perjudican la dignidad de las víctimas y de sus familias, Aurora? Esto es así, Ana. Este tipo de filtraciones que colocan finalmente ciertos personajes o actores al interior de las fiscalías que con desconocimiento de bajo qué intereses o bajo qué motivación hacen esta forma de colocar públicamente solamente como ciertos indicios, sospechas sobre ciertos avances de investigaciones, revictimiza, en este caso a Irma, a su familia. Son informaciones sensibles que advierten de una manera muy cruda y sin ninguna sensibilidad hacia las familias y sus seres queridos de Irma sobre una noticia tan fuerte como puede ser la probable localización sin vida de una persona, y en este caso de Irma, porque sabemos que esencialmente en las investigaciones sobre desapariciones, el trabajo de la mano de las familias y de las fiscalías es esencial. No hay manera de llevar a cabo este trabajo si no van de la mano unos y otros. Y cuando hablo del trabajo es porque en reconocimiento a que sabemos que a nivel nacional las familias son las que buscan y son las que están trabajando en la búsqueda de sus familiares. Entonces, pues sí, uno de estos, digamos ya como acuerdos entendidos que deberían de tener todas las fiscalías es que no hay manera, no tiene por qué colocarse ninguna información públicamente si no es con conocimiento y en acuerdo de las familias. No puede estarse creyendo que a la sociedad se les puede informar de esa manera o se les puede colocar informaciones que además resultan ser no ciertas. La Fiscalía de Oaxaca reacciona días después desmintiendo, pero después de una presión, ¿no? Y un llamado por parte de diferentes organizaciones. También estuvo la red haciendo un llamado a la Fiscalía que se pronunciase al respecto. Y sin embargo, pues sí se pronuncia desmintiendo, pero sin hacer mención a que, bueno, tendrán cuidado o retomarán las recomendaciones hechas tanto a nivel nacional como a nivel internacional por diferentes ámbitos, justo en este sentido, ¿no? En el cuidado que se debe de tener con respecto a la información, en el caso muy sensible, pues de personas desaparecidas. Por supuesto, Aurora. Sabemos también que casi un mes después de la desaparición de Irma, en noviembre del año pasado, el 23 de noviembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que se buscaría a Irma. ¿Este pronunciamiento presidencial ha hecho alguna diferencia en el proceso de búsqueda? Bueno, este pronunciamiento fue el que generó, el que las autoridades de la Ciudad de México, al menos así lo expresaron, tomaron como el conocimiento del caso en sus manos. Pese a que nosotras, hablando de la Red Nacional de Defensoras, ya habíamos estado teniendo comunicación, ya habíamos hecho presión
con el mecanismo de protección y de ahí con la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, advirtiendo de que era urgente y necesario que se iniciara la carpeta de investigación en la Ciudad de México. Por esta distorsión que hubo en la información de estos compañeros que en Oaxaca, atendiendo a la urgencia también, pues ellos se dirigieron a la Fiscalía de Oaxaca. Pero eso generó una confusión en donde inicialmente se pensó que había sido en Oaxaca. Entonces, convencer a las autoridades de la Ciudad de México de que no era así y de que nosotras teníamos elementos e información de que había sido Ciudad de México, nos llevó como a remontar días, ¿no?, de una opacidad y una omisión en la investigación por parte de la Ciudad de México. Entonces, ciertamente fue en esta mañanera, en el momento en que se le coloca el tema a Andrés Manuel, lo que hizo que reaccionara las autoridades de la Ciudad de México, que ya tenían conocimiento por parte de nosotras en estos términos, concretamente la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, de que pues Irma había desaparecido en la ciudad. Y fue ahí en este encuentro que ya también les compartíamos con la Fiscalía, en donde pues llegamos al acuerdo de que Ciudad de México abría la carpeta y que Fiscalía de Oaxaca trabajaba en colaboración con la de Ciudad de México. Porque sí es importante tomar en cuenta el contexto en el cual estaba Irma, pero el lugar de la desaparición fue Ciudad de México. Pues sí, Oaxaca podía y puede otorgar y dar ciertos elementos sobre el contexto, pero pues a las autoridades que deben llevar la batuta a la investigación es Ciudad de México. Aurora, a casi 5 meses de la desaparición, ¿en qué escenario nos encontramos en la búsqueda y localización de Irma Galindo? Este escenario que se presenta mucho en los temas de desaparición, un escenario de ambigüedad, de zozobra, de desconocer cuánto tiempo más para poder realmente localizar a la compañera Irma. De los peores escenarios en los que se puede enfrentar un familiar, en este caso nosotras como defensoras, es el escenario de una desaparición de una compañera defensora. Sabemos todo lo que puede implicar, que son no días, que pueden ser no meses, incluso muy lastimosamente pueden ser años, ¿verdad?, de búsqueda sin tener la certeza pues de las condiciones en las que se puede encontrar Irma. Siempre manteniendo la esperanza de localizarla con vida, de localizarla en las mejores condiciones posibles, pero el escenario es de zozobra, es una incertidumbre día tras día, semana tras semana, el no tener certeza sobre el posible lugar en donde esté. Ese es este sentimiento que genera, ¿no? Es muy, muy complejo un escenario de una desaparición. Y como red de defensoras, comentarte que tenemos no solo a Irma desaparecida, estamos a días de contar 1 año de desaparición de otra compañera defensora que desapareció en el Estado de México. Y esto es muy de llamar la atención para nuestra red, porque en 12 años de existir la red, tenemos registradas 63 asesinatos de defensoras en estos 12 años, pero las desapariciones, que son 2, se han dado en el año pasado, ¿no? En el mes de marzo el caso de Grisel y en el mes de octubre el caso de Irma. Y esto nos trastoca mucho. Nos mueve mucho el que este ambiente general de desapariciones en el país haya llegado a este ámbito también de las defensoras. ¿Por qué defender la tierra, el medio ambiente y el territorio en México continúa siendo una actividad peligrosa? Nació siendo peligrosa, se mantiene siendo peligrosa y es porque se manejan intereses económicos que responden a una política global en donde lo que menos importa es la vida y los recursos. Es este sistema globalizado en donde hay una desvalorización total sobre los territorios, sobre la fuerza de la tierra, sobre lo que son los recursos y sobre lo que son las personas que viven ahí. Está poniéndose por encima el valor económico, la ganancia económica que se puede tener sobre estos territorios. Inicialmente, la lucha por la defensa del territorio, los recursos naturales y el medio ambiente trastocaba intereses así, económicos, a veces muy claros por
las ganancias que podía representarle a una autoridad municipal, a una autoridad estatal, también autoridades federales, pero hoy en día tenemos también un nivel de riesgo mayor, un escenario y un contexto de violencia que va más allá. También que están infiltrados en estos intereses de lo que podemos entender y identificar como delincuencia organizada, ya sea por los mismos intereses en estos proyectos o megaproyectos que a veces son los que se pretende instalar en estos territorios, o simplemente por este control del territorio que hacen esta delincuencia organizada. Entender que la delincuencia organizada básicamente su poder responde a este control del territorio y pues se tiene que extender y no le importa dónde se tenga que extender. Entonces eso hace aún más riesgoso la labor de la defensa del territorio, los recursos naturales y del medio ambiente. Aurora de la Riva, ¿cuáles son las regiones más peligrosas del país para las personas defensoras de los derechos humanos ambientales? Entendemos que todo defensor y defensora de estos derechos se encuentra en riesgo, pero definitivamente pues hay territorios que son más asediados y que resultan apetitosos para estos intereses globales económicos. Identificamos territorios como en Baja California, territorios en Oaxaca, obviamente ahora estos también intereses que están en Guerrero, en algunas zonas también del sur del país, en la península, se están volviendo espacios muy apetitosos para estos intereses. Han pasado ya por muchos otros estados, han arrasado en otros estados, pero actualmente sí identificamos estos estados del norte, Baja California, porque además pues también hay una defensa que va más allá de la tierra, o sea, el tema del agua, por ejemplo, que también está ahí en Sinaloa, en Sonora, en cualquier lugar, desde cualquier ámbito donde se haga una defensa del recurso natural, va a generar obviamente un riesgo, porque siempre va a haber un interés que se trastoca, siempre. ¿Qué prioridad otorga el Estado mexicano a las actividades económicas extractivas, como la minería, como los megaproyectos, frente a la protección de los sistemas naturales y, desde luego, a la labor de las y los defensoras y defensores de derechos ambientales? Las defensoras estamos enfrentando una narrativa en donde se nos dice que va a ser prioritario el cuidado de las vidas que están en esos territorios y de la vida propia del ecosistema. Pero ciertamente pues hay mensajes que contradicen esta narrativa, ¿no? Sabemos todas que hay una iniciativa en donde pues se pretende desde el Ejecutivo darle esta connotación de proyectos especiales y prioritarios para el Estado, en donde legalmente, vía legal, no se va a permitir tener ninguna acción de ningún tipo para poder remontar una decisión en términos de decir, en este territorio se va a hacer este proyecto y como es de interés nacional, no hay manera de que nadie pueda venir vía legal a decir que no se hacen. Es un escenario complejo e identificamos espacios de diálogo, identificamos esta narrativa de conciliación, de conciencia, pero a la vez están estas otras iniciativas y a la vez vemos el avance de estos megaproyectos y también a la vez hay lugares en específicos en donde pues sí la presión ha dado resultado y se ha logrado revertir, pero es un escenario complejo de muchas aristas y pues definitivamente en donde la labor de las defensoras es esencial, pero igualmente no hay una correspondencia y un entendimiento en específico, por ejemplo, del mecanismo de protección a personas defensoras. Porque cuando hablo de que no hay una comprensión, en el caso concreto de las defensoras, las medidas de protección que se implementan para ellas no tienen esta perspectiva y esta construcción de género. No se logra visualizar que cuando una defensora es puesta en riesgo, es atacada, es amenazada, es difamada, no solo hay una identificación, una focalización de todas estas agresiones en ella. Siempre son agresiones que se trasladan a sus familias, a sus hijos, a sus hijas, a sus parejas y que impactan también a nivel de la organización.
no hay posibilidades de implementar a veces medidas colectivas. Esto implica que si la líder en un territorio es una mujer, se ve amenazada y la única manera que hay es trasladarla a otro espacio para bajar su nivel de riesgo, ¿esto qué va a implicar? Pues va a implicar obviamente la desarticulación colectiva en torno a un liderazgo y a una nueva reformulación del cómo continuar el riesgo. Si hay elementos ahí en donde nos hablan que hay una poca comprensión de cómo deberían de otorgarse estas medidas de protección, que son como muy mecánicas en términos de responder y solo reaccionar a las agresiones que sufren las defensoras, pero sin la comprensión de todo lo que implica y al cuidado que se debe de tener esencialmente, porque el objetivo de las medidas de protección es hacer sostenible sus luchas, no el que ellas queden desdibujadas y que la causa que ellas están llevando a cabo al final del día quede descobijada y casi puestas en manos de estos intereses que se trastocan. Aurora, si me lo permites, recordar que en la última comunicación de Irma a través de su Facebook, ella escribe lo siguiente: el bosque no se vende, se ama y se defiende hasta la victoria siempre. ¿Cómo quisieras despedirte esta noche, Aurora? Quisiera que volvamos a ver a Irma, que vuelva a hacer estas publicaciones en sus redes sociales. Quisiéramos verla pronto abrazando su bosque, abrazando sus árboles y haciéndonos recordar que vale la pena mantenerse viva, mantenerse en la lucha, mantenerse colectiva y tejida con otras mujeres. Así quisiera irme con la esperanza de que así va a permanecer Irma entre nosotras y así va a estar Irma entre nosotras. ¿Cómo podemos seguir lo que suceda con el caso de Irma Galindo y desde luego la labor que realiza la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México? Nosotras estaremos llevando a cabo una denuncia pública que siga manteniendo viva la exigencia de la localización de Irma. Es la manera de acuerpar su lucha, de reconocer su lucha, pese a la situación legal en la que nos vimos imposibilitadas por una determinación formal, legal de la Fiscalía de Ciudad de México de no darnos oportunidad de poder dar seguimiento a la investigación. Con independencia de eso, la red se mantiene en la exigencia de su pronta localización y en el conteo día a día en el que pues se mantiene tanto en la impunidad de la devastación del bosque, como igualmente se mantiene la impunidad, la investigación y los probables actores y responsables de la desaparición de Irma. Pues muchas gracias a nuestra invitada, Aurora de la Riva, codirectora ejecutiva de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, por su participación en Las Mujeres Contamos, y nos despedimos. Muy buenas noches. Buenas noches. Las mujeres contamos. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias. Hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.